Números capítulo 16, y vamos a leer parte de esto para iniciar. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de estar en este día, Padre Yahweh de Shabbat, para honrarte, para reverenciarte, para bendecir tu santo nombre. Te pedimos que sea tú mismo, Ruach HaKodesh, quien nos hable a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Que apeles al corazón, Padre Yahweh, de cada uno, y que aún nos lleves a escudriñar, Padre Yahweh, nuestros corazones. Tu palabra dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Sino tú, Yahweh, que escudriña los corazones, que podamos mirar en nosotros mismos. Si no hay un corazón, Padre Yahweh, de amargura, de resentimiento, de envidia, de codicia, que seas tú hablándonos al corazón de cada uno de nuestras vidas. Y si hay áreas de nuestras vidas que necesitamos corregir, que podamos tomar asunto en ella y que podamos hacer las correcciones que necesitamos. Ayúdanos a siempre, Padre Yahweh, estar contentos con lo que tú nos has dado, tener ese contentamiento, Padre Yahweh, en cualquier cosa que hagamos, porque sabemos que la hacemos para ti, no para los hombres. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Háblanos a nuestros oídos y que podamos entenderlo no solamente con el entendimiento, sino que los ojos de nuestros corazones también sean iluminados. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Pero sabes, esta porción primeramente nos habla acerca de el nombre de Coré, o lleva el nombre de Coré esta porción, no para allá, de uno de los descendientes de Coat, que era uno de los hijos de Leví. Y una de las cosas que podemos entender verdaderamente es que si bien todos los sacerdotes, podríamos decir, todos los levitas, no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los levitas, vamos a ponerlo de esta manera, todos eran levitas, mas sin embargo no todos eran sacerdotes. Mas sin embargo podemos mirar que el sacerdocio levítico, había los sacerdotes que eran levitas, también de la misma manera, pero ellos que les correspondía el ser el sacerdocio, a otros simplemente la labor o la función que ellos tenían era llevar a cabo ciertas funciones que les fueron encomendadas a cada uno conforme a sus clanes, conforme a las tribus, y cada uno se le fue asignado una labor o una tarea la cual tenía que desarrollar y que no provino directamente de Moisés. No fue Moisés quien ordenó o quien cada uno designó las labores que cada una persona debía desarrollar, sino era proveniente primeramente ¿por quién? Por medio de Yahweh. Y esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que entender, que los lugares que Yahweh ha establecido de un ministerio, de una labor, personalmente que se nos sea encomendado, sabes, no proviene directamente de la vida de una persona, si bien podemos entender que proviene del deseo de un verdadero corazón que desea servir al Padre, y primeramente viene el deseo a nuestras vidas, a nuestros corazones, y es el Padre quien pone o da los llamados. Pero vemos que la palabra dice, quien da los dones, según dice la palabra en el libro de Efesios 4, dice que Él dio dones ¿a quién? A todos los hombres. Quien designa si tú quieres, los cargos o lugar de autoridad, sabes, no proviene de una persona, sino provienen primeramente ¿de quién? De Yahweh. No provienen por las habilidades que una persona pueda tener, sino que va de acuerdo a conforme Yahweh lo ha establecido y a conforme Yahweh lo ha dado. Si vemos una de las cosas, un ejemplo de ello fue cuando Yeshua, dice la palabra que Yeshua subió al monte Orar, y una vez que pasó toda la noche en oración, dice la palabra que al bajar de aquel lugar designó a los que fueron los 12 apóstoles o los 12 emisarios que les fueron dados, o que él tomó o los trajo más cerca de él, pero no fue por las habilidades o por las características de ellos que Yeshua los tomó, sino que fue de acuerdo a la oración que había hecho del Padre, quien fue el Padre quien instituyó y quien dio. Si vemos muchos ejemplos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos de ellos pasaban la noche en oración y después de que habían orado, designaron y tomaron a ciertos hombres para ciertas labores o para cierta encomienda. Y vemos que parte de ello, de lo que uno puede mirar aquí, es que no había sido Moisés quien había dado los cargos, y podríamos decir el lugar de cargo de cada uno de ellos, sino que provino directamente ¿de quién?
de Yahweh, quien instituyó y quien puso a cada uno de ellos. Todos tenían cierta función. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no importa la función que tú y yo desempeñemos dentro del reino, cada función que desempeñamos dentro del reino es importante. ¿Cuánto lo entendemos? Ni uno es mejor que otro. Voltea con la persona que está a tu lado, ¿somos siervos de quién? De Él. Y todos al contrario. Yo decía, una de las cosas que miramos en las parashá pasadas, y yo lo miraba de esta manera, había quienes se encargaban de desmontar todo lo que era la estructura del tabernáculo, pero aquellos que habían desmontado la estructura del tabernáculo no podían cargarlo, sino que los que una vez que se desmontaban, los que entraban en la siguiente función eran los que tenían que cargar, y luego había otros que cargaban solamente los objetos sagrados, las cosas sagradas, y cada uno tenía su función. Y vemos que eso es parte de un cuerpo. Si bien para poder mover el inmobiliario del tabernáculo era necesario que el mobiliario del tabernáculo fuera desmontado, pero aquel que movía el tabernáculo no podía desmontarlo por sí solo, sino que tenía que esperar a que alguien más lo desmontara, y aquel que lo desmontaba decía, bueno, mi labor es más importante que la tuya. No, porque una vez que lo desmontaba, él no estaba permitido tenerla que cargar, transportar, sino que era una labor en conjunto. Dice la palabra, dice el libro de Efesios, aún el libro de Corintios, dice que es por la coyuntura que los miembros ejercen, dice, estando acoyuntados los unos con los otros para que el cuerpo, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Di conmigo, Yeshua. Y nosotros somos simplemente una parte de ¿quién? Gracias, Dulce. Somos simplemente una parte de ¿quién? Del cuerpo. Pero no todos somos manos ni todos somos pies, sino que cada uno tiene una función diferente. Pero para que el cuerpo tenga que moverse es necesario que tanto la mano se mueva, el pie se mueva, el hombre pueda moverse, no importa cuál sea la función, sino es necesario que todos podamos a tomar el rol dentro del cuerpo. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es importante que tú y yo lo entendamos, porque precisamente de esto parte toda la historia que tú y yo vemos aquí en el libro de Números, capítulo 16, y parte de la controversia que tú y yo podemos mirar era precisamente en un descontento o una raíz de amargura que probablemente pudo haber brotado, que pudo haber contaminado la vida de Coré, que no solamente deseaba, para él era tal vez poca cosa. Si tú y yo podemos mirarlos, aun cuando Moisés estaba hablando delante de ellos en los versículos siguientes, vemos que les hace notar el rol o la importancia que ellos tenían, mas sin embargo podemos entender que tal vez para ellos era poca cosa la función o el rol que estaban desarrollando dentro del cuerpo, porque querían otro lugar o otro cargo mayor que los demás. Y estos, déjame pegar un poquito los apuntes. Si vemos que una de las cosas que había en el corazón de Coré era por qué no era sacerdote o no había sido nombrado jefe de los coatitas, sino Elisafán, hijo de Uziel, el primo más joven, a los que dio un lugar, dio una jerarquía superior a la de Coré, un lugar que Coré sentía que tal vez le correspondía por un derecho. Vemos en los capítulos anteriores que cuando fueron designados los roles o la función de cada uno, creo que es en el capítulo 3, los lugares, el oficio de cada uno, Coré, vemos que cuando se fueron desarrollando la función que cada uno tenía y la función que cada uno debía desempeñar, vemos que cada uno tomó la función o tomó el rol que le correspondía. Dentro de ello no vemos ningún lugar, o pudiéramos hacerlo notorio, en la cual había un descontento en la vida de Coré. Tal vez ya lo había desde ese tiempo, pero no se hizo presente o no cuestionó, no habló en cierta manera. Y vemos que sentía que ese lugar le correspondía ¿por quién? Tal vez por un derecho. Y cuando la palabra en Hebreos capítulo, vamos a Hebreos capítulo 12. ¿Qué dice la palabra? Dice, buscar la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá ¿quién? Elohim, mirad, dice bien que de nadie, dice, mirad bien que nadie se deje de alcanzar por la gracia de Elohim, dice, y de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean también contaminados. Que es una de las cosas que tú y yo podemos mirar. Vemos que había una inconformidad en la vida y en el corazón de quien. Hebreos capítulo 12, 14 y 15.
Para los que tienen ahí apuntes. Vuelvo a repetirlo. Dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Yahweh. Dice, mirar, dice, de que nadie se deje de alcanzar de la gracia de Elohim. Dice, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es una de las causas que había venido en la vida del corazón de Coré? Tal vez una amargura, un resentimiento que estaba guardado en la vida y en el corazón. ¿Sabes? ¿Qué tenemos? Dice la palabra, dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Voltea con la persona que está a tu lado. Tenemos que guardar nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? No tenemos que dejar o no podemos dejar que algo pueda crecer dentro de la vida o del corazón de cada persona o dentro del corazón de nuestras vidas, sino que tenemos que tener cuidado en todas las áreas. Porque había una inconformidad que si tú le quieres, tal vez pensaba que le pertenecía por derecho porque le fue dada a uno de los menores un cargo mayor. No solamente eso, sino que también deseaba lo que era el sacerdocio. Pero vimos que es algo que se fue dejando. ¿Sabes cuándo comienzan las cosas a suceder? Cuando muchas veces las cosas no salen de la vida y de nuestros corazones. ¿Sabes qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tenemos que confesar nuestras actitudes y nuestras acciones delante de ¿quién? Delante del Padre. ¿Sabes? Cuando tú y yo desobedecemos y actuamos contrario a la voluntad de Yahweh, porque quien designó las autoridades no fue el hombre, sino quien designó las autoridades, ¿quién fue? Es Yahweh. Y cuando uno no está de acuerdo en la autoridad que Yahweh ha designado, yo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con la Torah expresada de Yahweh. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos en la misma situación de Coré, si tú le quieres llamar. Porque antes de venir a los pies y a los caminos de Yahweh, habíamos muchos, sino que tal vez muchos de nosotros habíamos cuestionado la Torah, la misma palabra que provenía de la voluntad de Yahweh, del corazón de Yahweh, la habíamos cuestionado. ¿Y quién somos nosotros para cuestionar los designios y la voluntad de Yahweh? ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo no somos nadie para cuestionar la voluntad que Yahweh ha establecido. Porque dice la misma palabra, dice que toda autoridad que ha sido establecida en la tierra ha sido establecida ¿por quién? Por Yahweh. Y en eso tú y yo tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en lo que tú y yo hablamos, en lo que tú y yo hablamos, en lo que tú y yo decimos. Precisamente, a pesar de que esto es algo que me llama mucho la atención en el capítulo anterior, una de las cosas que se habían establecido eran las leyes, las ofrendas y cómo tenían que venir. Pero en los últimos versículos dice que tenían que hacerse los tzitzits. Eran los bordes, los flecos que colgaban sobre las personas, o los tzitzit que eran de ciertos colores, azul y blanco, y eso iba a ser de un recordatorio de que el pueblo no se olvidara de los mandamientos de ¿quién? De Yahweh. Mas sin embargo vemos que en el capítulo anterior y luego llega el capítulo siguiente y el pueblo ya está obrando, si tú le quieres, está conspirando un golpe de estado, podríamos llamarle de esa manera. Porque ya no solamente querían quitar a Moisés, sino que en cierta manera quien estaban desechando era Yahweh mismo. Porque los capítulos anteriores que tú y yo podemos mirar, ellos dijeron, bueno, levantemos un jefe que vaya delante de nosotros. O sea, ya no estaban simplemente, no era Moisés, no era Aarón, no era Yahweh que los estaba guiando. Querían una persona que los guiara y que los regresara nuevamente a la tierra de Egipto. Y sabes, cuando tú y yo tenemos cuidado y tenemos que tomar cuidado en nuestras acciones, en nuestras actitudes, las palabras que salen de nuestra boca, de nuestros labios. ¿Cuántos entendemos eso? Porque muchas veces por un motivo o por otro, a veces terminamos hablando o terminamos murmurando. Pero la palabra dice que tiene que ser por boca de tres testigos. La palabra dice, o la Torah dice, cuando una persona habla, bueno, yo soy el que hablo, yo soy el que digo. Pero una vez el conflicto comienza cuando yo voy con alguien más y yo hablo y dejo todo lo que yo cargo ahí dentro del corazón y la persona tomándolo guarda silencio, es partícipe de lo que yo estoy hablando, y ahí es donde viene una consecuencia por una rebelión o por algo que estamos haciendo en contra de lo que Yahweh ha establecido en su palabra. ¿Sí me explico? Ahí es cuando viene el problema. Por eso muchas veces cuando alguien viene delante de ti, ¿qué es lo más sano? Cortar de una vez y decir, si tú no sabes, o si tú no conoces, y si tú no te consta, mejor no hablemos. Porque en el momento en el que yo tomo lugar y estoy siendo partícipe de ello, ahí es cuando vienen las consecuencias de ello, porque no estoy parando, no estoy obrando conforme la palabra tiene establecida, que tú y yo actuemos como hagamos.
Ahí es donde vienen los conflictos y las maldiciones muchas veces. ¿Sobre quién? Sobre nuestras vidas. Vemos uno de los conflictos que sucedió con Miriam. Por haber hablado en contra de su hermano, vino lepra sobre ella. Pero sin embargo, a pesar de que había venido lepra sobre ella, no había pasado mucho, sino que llegan hasta este punto y nuevamente el pueblo comienza a hablar y el pueblo comienza a murmurar. Voltea con la persona que está a tu lado y le tenemos que aprender de todo lo que está escrito en esta palabra. Dice la palabra, creo que es el libro de Romanos, dice, porque todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Di conmigo, todo lo que está escrito en esta palabra. ¿Sabes qué es lo más interesante? No fue escrito ni para ellos, sino que fue escrito ¿para quién? Para nosotros, para que a través de ello tú y yo recibamos la enseñanza y la instrucción, para que tú a través de todo lo que Yahweh estableció, a través de esta palabra, tú y yo podamos aprender cuáles fueron las consecuencias que vinieron sobre la vida de Coré. Bueno, para que tú y yo no cometamos el mismo error que había en la vida de Coré. ¿Sabes? Es algo, yo lo puedo mirar que fue algo que se fue arraigando poco a poco en el corazón y en la vida de Coré, que poco a poco fue creciendo más y más y más y más. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Yahweh, tú y yo muchas veces tenemos que confesar nuestra vida. Dice, porque fiel, dice que aquel que confiesa su pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonarlo. Pero tú y yo tenemos que abrir nuestras vidas y nuestros corazones delante de ¿quién? Delante del Padre. Si hay cierta actitud en nuestras vidas, en nuestros corazones, venir delante del Padre y decirle, Padre, ¿por qué siento esto yo en mi corazón? ¿Por qué siento esta actitud? Padre, guarda mi vida, guarda mi corazón. Si es una mala actitud que hay dentro de mí, yo te pido que tú la reveles, que tú me muestres, y yo te pido perdón por ello, pero que abramos nuestros corazones delante del Padre para que ninguna raíz de amargura pueda contaminarnos, sino que también pueda contaminar a otros. ¿Sabes? La situación de Miriam, cuando el pueblo vino sobre lepra, sobre la vida de Miriam, no solamente vino sobre ella, sino que vino en cierta manera sobre todo el pueblo, porque el pueblo no pudo avanzar, no pudo continuar. Y muchas veces sucede cuando hay una raíz dentro de amargura, dentro de nuestras vidas y de nuestros corazones, muchas veces decimos y tomamos la actitud, bueno, pues es que soy yo. ¿Sí o no? Porque a veces eso proviene, no solamente viene de la amargura, pero también proviene de un resentimiento, de enojo y de ira. Porque eso se convierte en una raíz de amargura. Generalmente se comienza cuando una persona se lo dice, bueno, sí, soy yo. Y eso no le afecta a nadie. Sí le afecta. No solamente te afectas tú, pero afectas también a los que están alrededor de tu casa. Cuando hay una persona resentida, herida o amargada, dentro de un lugar o dentro de una casa, no solamente vive esa persona su amargura, sino que la viven todos los que están dentro de la casa. ¿Cuánto lo entendemos? Porque afecta a los que están directamente relacionados contigo. Si tú puedes mirar la situación de este hombre, no solamente se afectó la vida de él, sino que las consecuencias de sus actos afectaron también a toda la descendencia y a la casa de él. Y eso es importante que tú y yo tengamos cuidado. Vemos que en ese momento, cuando se designó los cargos, no abrió su boca, no dijo nada, no se habló nada. Y si tú y yo podemos hacer un paréntesis, vamos a marcar un paréntesis. A diferencia de otras veces, aquí el pueblo no se quejó ni por el agua ni por ciertas cosas específicas, sino que el fin era desplazar a Moisés del cargo y Aarón, la autoridad que Elohim había puesto por encima de ellos. Qué importante es para nosotros el estar de acuerdo con la autoridad que Elohim puso de arriba de nosotros o arriba de nuestras vidas. Dice Tito capítulo 3 y versículo 1, creo que es aquí. Dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, dice que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. ¿Para qué tenemos que estar dispuestos siempre? Preparados para toda buena obra, pero dice la palabra, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedientes a nuestras autoridades, a la autoridad que Yahweh ha puesto por encima de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos?
Dice la palabra, dice que se sujeten, dice, a vuestras autoridades, no solamente aquellas que son buenos, sino aquellos que son un poco más duros y más difíciles. Dice, recuérdeles que también se sujetan a ellos, dice la palabra. ¿Qué beneficio hay si tú y yo solamente nos sujetamos a las autoridades, a aquellos que nos caen bien? Ninguno. Dice, pero también en todos, aún en nuestra labor de nuestro trabajo, en la obra que tú y yo desempeñamos, la persona que Yahweh ha puesto como jefe por encima de nosotros es la autoridad que en cierta manera Yahweh ha designado sobre nuestras vidas. Y a esa autoridad tú y yo tenemos que estar sujetos, ¿cuánto lo entendemos? Porque este es el rol que el cual Yahweh nos ha dado. Cuando Yahweh simplemente, cuando tú y yo lo vemos, muchas veces cuando los hijos son desobedientes a los padres, dicen, es que yo no me sujeto a la voluntad de mi papá, yo no me sujeto a la voluntad de mi mamá. Primeramente la palabra dice que este es el primer mandamiento con promesa, dice, honra a tu padre y a tu madre y largura de años tendrás sobre esta tierra. La palabra no dice, obedécelo, sujétate a ellos si tus padres son buenos. Si no son tan buenos, a esa medida sujétate. Y si son completamente malos, pues no te sujetes a ellos. La palabra no lo especifica en ese fin. La palabra simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre, porque esa es la autoridad inmediata, la autoridad superior que Yahweh ha puesto sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas, para que nos dirijan, para que nos guíen. En la labor de nuestro trabajo, en la función que tú y yo cumplimos, la persona de autoridad, el jefe que ha puesto, el supervisor que Yahweh ha puesto por encima, esa es la autoridad que tú y yo nos sujetamos dentro de la asamblea, dentro de la iglesia, en el rol, si tú le quieres, el pastorado, el ministerio, pero esa autoridad del ministerio, el pastorado, también está sujeto a la voluntad de Yahweh. Porque esa es la autoridad inmediata que Yahweh ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, siempre habrá alguien arriba de ti. Por muy bueno y por muy buen jefe o por muy buen líder que nos creamos, siempre habrá una autoridad arriba y encima de nosotros. Y a esa voluntad y a esa autoridad tú y yo nos sujetamos. Porque cuando yo no me sujeto a esa voluntad que Yahweh ha establecido, yo estoy siendo rebelde o estoy siendo partícipe de la misma rebeldía que tuvo Coré al no obedecer la palabra que Yahweh había establecido sobre su propia vida. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no solamente fue la rebelión o la amargura, pero no estaba de acuerdo en la autoridad o cómo Yahweh había distribuido, si tú le quieres, los roles que le correspondían a cada uno. Él sintió que él le correspondía en un lugar mejor porque pues era si tú le quieres, primogénito, o el que tenía prominencia dentro de las cosas. Mas sin embargo no fue así, sino que fue sobre otro de los primos que cayó sobre eso, sobre los de la tribu de Coat. Parte de lo que tú y yo podemos mirar entonces, toda autoridad podemos entender ha sido puesta por Elohim, y cuando no estamos de acuerdo, estoy en desacuerdo a la autoridad que Elohim puso sobre nuestras vidas. Un ejemplo de ello, si tú y yo podemos mirarlo, es 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 5, dice la palabra, dice, y dijeron, dice, mira que has envejecido, le hablando a Samuel, dice, y tus hijos no andan, dice, en tus caminos, dice, ahora pues, danos un rey, dice, para que nos juzgue, dice, como todas las demás naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, dice, danos un rey que nos juzgue, dice, y Samuel oró a Yahweh, y Yahweh dijo a Samuel, dice, y escucha la voz del pueblo, dice, en cuanto a todo lo que te digan, dice, pues no te han desechado a ti, dice, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos o para que yo no sea rey sobre ellos. El pueblo no solamente estaba quitando la autoridad de ¿quién? De Samuel, pero Yahweh le estaba diciendo a Samuel, ¿sabes una cosa, Samuel? El pueblo no te está desechando a ti, me está desechando a mí mismo para que yo no sea rey sobre ellos. Qué importante es poder entender para nosotros que no solamente una de las cosas que el pueblo estaba haciendo, o en los capítulos anteriores, el pueblo quería un líder que los guiara, que los regresara nuevamente a la tierra de Egipto donde habían salido, que los guiara. Sabes, si tú le podemos mirar, era algo parecido a lo que estaba sucediendo en el libro de Samuel, porque ellos no estaban tomando la autoridad de Yahweh sobre sus propias vidas. Quien los había sacado de la tierra de Egipto, ¿quién había sido?
Yahweh. Quien los había conducido, quien los sacó de Egipto fue Yahweh. Quien los condujo por el desierto fue Yahweh. Quien les dio de proveer, quien les dio alimento, quien les dio agua, ¿quién fue? Yahweh. Pero en el momento en el que miraron la oportunidad, nuevamente se volvieron delante de Yahweh por todas las cosas que habían sucedido. No fue solamente una vez, sino que fueron 2 veces, sino que en cierta manera lo que ellos estaban haciendo era que Yahweh ya no gobernara sobre la vida de ellos. Qué importante es para nosotros entender quien que gobierna sobre nuestras propias vidas no somos nosotros, sino es Yahweh. Porque sabes, podemos tomar nuestras propias actitudes, nuestra propia voluntad, y cada uno ciertamente tiene un libre albedrío, tiene una voluntad. Pero más sin embargo la misma palabra dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me aprovechan. Porque según la consecuencia de mis acciones será el resultado de lo que yo estaré viviendo. Porque cada acción tiene una reacción. Lo que yo estoy sembrando el día de hoy, yo voy a cosechar el día de mañana. Y qué importante es para nosotros saber o entender que somos líderes y que el lugar de liderazgo que tú y yo tenemos puede afectar no solamente nuestras propias vidas, sino que también afecta que vienen aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Como padre, ¿cuántos somos padres? Nuestras acciones, lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo desempeñamos, lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo decimos, hacia allá también podemos guiar también la vida de nuestros hijos. Así como tú puedes mirar la vida de Abraham, y la misma promesa que se le fue dada a Abraham, se le fue dada a Isaac, y la misma promesa que se le fue dada a Isaac, fue dada también sobre Jacob. Pero si hay unos versículos, creo que es el versículo 15, dice, le dice a Abraham, sé recto delante de mí, dice, sé íntegro delante de mí, dice, y toda esta bendición yo te la daré. Pero vemos que también la misma promesa que le había hecho a Abraham, se la dio a ¿quién? A Isaac. Pero hay unas letritas, si tú le quieres llamar, dice, por cuanto tu padre Abraham fue recto, íntegro delante de mí, todas estas bendiciones también vendrán sobre tu vida. Pero es por los hechos, por nuestras acciones, por lo que tú y yo hacemos, cómo tú y yo vivimos nuestras vidas, de qué manera estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad, conforme al principio que Yahweh ha establecido para nuestras vidas? ¿O estamos cuestionando la voluntad de Yahweh, lo que Yahweh ha establecido para nuestras propias vidas? Porque eso es importante que lo entendamos, que sepamos cada uno de nosotros. Vemos entonces, podríamos pensar que la rebelión de Coré comenzó a levantarse cuando fue levantado el tabernáculo. Cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados, si tú le quieres llamar, para reemplazar, o fueron reemplazados, mejor dicho, los levitas, reemplazaron los primogénitos al ser los únicos que podrían ofrecer los sacrificios. O pudo haber indagar, si tú le quieres llamar, por Coré, quien también había perdido parte de ser primogénito, porque trajo consigo, no solamente vemos que una de las cosas que Coré hizo, dice que tomó a 250 hombres. ¿Con quién? En los primeros versículos, si tú quieres, dice que eran hombres de quién, de renombre, jefes líderes, quienes eran primogénitos, a Datán, Abiram y On. ¿Sabes qué importante cuando tú y yo podemos mirar un poco lo que es parte de lo que sucedió con la vida de ellos? Porque ¿quién era Coré? Coré fue una persona que había un resentimiento, una envidia, si tú le quieres, por las cosas del sacerdocio, porque sentía que le correspondían a él. Pero que vemos que también tomó a Rubén, ¿a quién más? A Datán. ¿Quién era Rubén? Rubén tenía también sus propios motivos, o podríamos decir sus propias razones. Y déjame pegar un poquito. Número 1, Rubén tenía sus razones para poder sentir que también estaba siendo partícipe de lo mismo, que había sido despojado de la tribu del primogénito o de la primogenitura en beneficio de los hijos de José. Si tú puedes leer, vamos a Génesis capítulo 48, versículo 5. Dice la palabra, dice, ahora pues tus 2 hijos, dice, que te nacieron en la tierra de Egipto, y esto era Jacob hablando a su hijo José, dice, antes de que viniera a ti, dice, en Egipto, dice, míos son Efraín y Manasés, serán míos, como lo son Rubén y ¿quién? Y Simeón. Rubén era quien, el primogénito de Jacob, pero vamos al versículo 49, Génesis capítulo 49.
versículos 3 y 4. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, dice, mi poderío y el principio de mi vigor, dice, prominente en dignidad, dice, prominente en poder, dice, incontrolable, dice, como el agua, dice, no tendrás, dice, preeminencia, dice, porque subiste a la cama de tu padre, dice, y profanaste, dice, y la profanaste, dice, y él subió a mi lecho. Vemos que parte de ello, una de las cosas que habían sucedido, para poder bendecir a los hijos que había sucedido, Jacob había bendecido a los hijos de ¿quién? De José, y los había adoptado como si fueran ¿quién? Sus hijos, sus primogénitos, dice, como era Rubén y Simeón, dice, y ahora míos son. Vemos que al bendecir a los hijos de Jacob, se dirigió en primer lugar ¿a quién? Lugar a Rubén, para decirle, si tú quieres, para decirle que él era el primogénito, pero no tendría preeminencia, porque había subido aquí a la casa de su padre, conforme a la palabra de Génesis capítulo 49, y por cuanto había profanado a su padre, dice, había perdido ¿quién? La primogenitura. Vamos a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículo 22. Dice, y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, dice, Rubén fue, dice, se acostó con Bilha, dice, y dice, la concubina de su padre, dice, Israel, ¿qué dice la palabra? Lo supuesto fue el pecado o las cosas que hicieron que Rubén perdiera la primogenitura. Y si tú vemos quiénes son de aquellos que se le unieron a Coré en aquella división, dice que vinieron juntamente con él Rubén, Abidán y parte de los que pertenecían, que tenían parte con él. ¿Sabes qué es importante? Una de las cosas que tú y yo podemos notar, una persona que tiene una raíz de amargura muchas veces va a buscar a otros que estén en su misma condición de ¿quién? De él. ¿Qué es lo que había pasado con Rubén? Rubén también en cierta manera pues, sentía que se le había quitado algo. Porque quien era el primogénito, ¿quién era? Era Rubén. Mas sin embargo, ese lugar de primogenitura, ¿quién pasó? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5. Versículo 1 y 2 dice, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, dice, porque él era el primogénito, dice, más como profanó la cama de su padre, dice, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, dice, hijo de Israel, dice, de modo, dice que no está escrito, dice, en la genealogía, conforme a los derechos de primogenitura. Pero ¿quiénes habían sido los hijos de José? Efraín y Manasés. Vemos que parte de ello fue lo que... había número uno, dos cosas, una inconformidad, o siempre una persona con inconformidad, siempre hablará mal de alguien, o siempre va a ir, mejor dicho, siempre va a ir con alguien que tenga la misma inconformidad, buscará a otra persona igual. El que esté conforme y insatisfecho, siempre tratará de ganar a otros que estén en la misma posición o en la misma posición que él se encuentra. ¿Cuánto lo entendemos? Una persona amargada, ¿con quién va a ir? Con otro que esté amargado para sustentar su propia amargura o para alimentar su propia amargura. Porque se va a decir, si tú te fijas, sí, mira, y dice uno y dice el otro, y ambos entienden también porque están dentro de la misma situación y dentro de la misma amargura. Siempre una persona igual buscará a alguien de la misma condición. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es importante cuando tú y yo podemos entenderlo. Tratará de ganar a otra persona que es que estarán igual que él, aún dentro de aquellas personas que se encuentran dentro de un liderazgo, que puedan influenciar a quién, a otros. Nuestra vida, voltea con la persona que está a tu lado, nuestra vida debe de ser para influenciar a lo bueno y no para influenciar en lo malo. ¿Cuánto lo entendemos? Cada uno de nosotros tiene un lugar de liderazgo, amado, que Yahweh nos ha dado y que Yahweh ha depositado sobre nuestras vidas. Y el lugar y la posición que Yahweh nos ha dado es para que tú influyamos de una manera correcta y no de una manera incorrecta. Porque lo que había dentro del corazón de Coré, y tanto de la vida de Rubén, si tú le quieres llamar, porque sentía que también se le había robado algo, un derecho de primogenitura, influenció para que ambos pudieran también tomar y ganar a ¿cuántos? A 250 personas
Pero esas 250 personas eran, dice la palabra, dice que eran hombres de renombre, hombres que podían influenciar sobre la vida de ¿quién? De otros. Alguien que no tiene influencia o que no tiene un lugar de liderazgo, si tú le quieres llamar, pues difícilmente va a poder influenciar sobre la vida de ¿quién? De otros. Más alguien que está en un lugar de renombre o en una posición más alta puede tener el derecho de poder influenciar sobre la vida de ¿quién? De otros. De tal manera que lo que tú y yo podemos mirar era como si fuera un golpe de estado, lo que podríamos llamar, que no solamente querían quitar a Aarón y a Moisés también, en cierta manera, porque pensaban que ellos también tenían cierto lugar o cierta prominencia, de tal manera que pensaban que las cosas que ellos hacían, o el sacerdocio que ellos, o el ministerio levítico que ellos tenían, era algo, era nada para ellos. Por eso es importante estar contentos con lo que Yahweh nos ha dado, no solamente con lo que Yahweh nos ha dado, sino el lugar que Yahweh nos ha plantado, en el lugar que Yahweh ha puesto, debemos de estar contentos, porque todo lo que tú y yo hacemos, ¿sabes para quién lo hacemos? Para Yahweh. No importa la función que tú y yo hagamos, pero nuestra labor, nuestro trabajo, por muy pequeño que sea, por muy pequeño que sea, por muy grande que sea, la labor que tú y yo desempeñamos, la estamos haciendo ¿para quién? Para Él. Y esa es parte de nuestro servicio, es lo que Yahweh me ha dado, y con ello yo le glorifico y con ello yo me alabo, porque soy parte de un cuerpo en el que Yahweh me está plantando y en el que Yahweh me está poniendo. Pero cuando no lo entendemos, si sabes, no estoy diciendo que el desear un ministerio sea malo. El propósito es las motivaciones correctas o incorrectas que se están haciendo. Porque si son las motivaciones incorrectas, ese es un lugar que Yahweh no te va a dar. Porque no es para que gobiernes, no es para que te enseñarees de otros. Es para que puedas guiar y dirigir la vida de otros. La misma palabra dice, quien desea obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que no sea codicioso, pendenciero, borracho, etcétera, etcétera, y que tenga bien sujeta su ¿qué? Su casa. En esta área ya estaba siendo descalificado Coré. O sea, las motivaciones que Coré tenía ya no eran las correctas, no era para guiar, para dirigir al pueblo, sino que en la vida de él había la codicia, porque deseaba tener lo que otro tenía. Y esa era una motivación incorrecta. ¿Cómo iba a poder guiar al pueblo si las motivaciones que él tenía eran incorrectas? No había manera. Ahora, si tú sigues avanzando en los capítulos siguientes, en los versículos siguientes, dice que cuando todo este complot se levantó, una de las cosas dice que Moisés se postró a tierra, y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, dice, bueno, ¿y por qué Moisés se postró a tierra? ¿Sabes? Quien pelea nuestras batallas es ¿quién? Es Yahweh. Moisés no se defendió. Moisés no dijo, es que Yahweh me ha puesto a mí, no te ha puesto a ti, ¿no lo entiendes? No se agarró discutiendo. Nunca se ha escuchado que mejor que un necio y no dos. Cuando una persona habla y está en una necedad y en una terquedad, no seas un necio juntamente con él. ¿Qué es lo que es un necio? El necio habla, y si hay otro necio, el otro necio también va a hablar. Y dice uno y luego va a decir el otro, dice, no seas partícipe de ello. Moisés no se defendió. Moisés dice la palabra que se postró en tierra, porque Moisés sabía quien lo había puesto no había sido él mismo. Quien lo había puesto había sido ¿quién? Había sido Yahweh. Y cuando tú y yo entendemos quién Yahweh es quien está con nosotros, tú y yo tenemos que entender quién Yahweh que es pelea nuestras batallas. Hasta si tú quieres, les dio la oportunidad para que ellos pudieran tomar conciencia, y tal vez Coré y los demás pudieran arrepentirse de los hechos y de las cosas que ellos estaban haciendo. Porque no dice, bueno, Moisés se postró en tierra, y si tú vamos a Números capítulo 16, dice, Coré hijo de Itzar, de Coat, de Leví, dice, junto con Datán, dice, Abraham, hijos de Eliab, dice, hijo de On, dice, hijos de Peled, hijo de Rubén, y se rebelaron. Ya vemos la condición por la cual había sucedido. Entonces ellos se levantaron contra Moisés, y junto con algunos hombres israelitas, 250 jefes de la congregación, dice que en ese tiempo, dice, eran reconocidos, dice, como varones de mucho prestigio. O sea, no eran cualquier persona. Dice,
Y ellos conspiraron contra Moisés y Aarón y les dijeron, dice, no les basta, dice, con que toda la congregación sea santa, dice, que Yahweh esté con ellos, dice, sino que se enaltecen sobre toda la congregación, dice, de Yahweh. O sea, una de las cosas que ellos estaban diciendo, dice, basta ya, no es suficiente, dice, lo que ellos estaban diciendo, o sea, dicen, ¿acaso no toda la congregación de Israel es santa? O sea, Moisés nunca dijo que el pueblo no fuera santo, al contrario, él daba el lugar como un pueblo santo, como un pueblo apartado. Pero una de las cosas que ellos pensaban era que Moisés estaba actuando conforme a sus propias motivaciones y que Moisés estaba dando privilegios a sus propios familiares y no a la gente que se encontraba en el lugar. O sea, pensaban que Moisés estaba haciendo mal uso de la posición que Moisés tenía, dando lugar o posición de preeminencia, ¿quién? A otros, como Aarón, a todos sus hermanos. Pero no era de esa manera. Ellos pensaban que Moisés estaba movido por sus propias acciones y las propias motivaciones, como ellos lo estaban. Mas sin embargo, esas no eran las motivaciones que Moisés tenía, porque quien había designado y quien había dado la orden había sido ¿quién? Había sido Yahweh. Dice el versículo siguiente, dice, al escuchar Moisés esto, dice, se postró sobre su rostro, dice, enseguida habló a Coré y a todo el grupo dice, diciéndoles, Yahweh dará a conocer, dice, por la mañana lo que son suyos, dice, a quien sea santo lo hará que se acerque a él, dice, y a quien él elija lo hará que se acerque a él. Dice, hagan así, dice, Coré y todos los que le acompañan, tomen con ellos incensarios. Pero aquí hay algo muy interesante que tú y yo podemos mirar. Número 1, dice, vengan, dice, mañana, no dice ahora. O sea, el asunto no se resolvió en el instante. Dice, mañana Yahweh dará a conocer. Dice, quien se acerque a él es quien Yahweh ha designado. Y quien no, ese es el que Yahweh ha designado. Pero una de las cosas que podemos mirar, muchos hablan o explican que una de las cosas que Moisés dijo que el día de mañana era con el propósito de dar oportunidad de que el pueblo pudiera arrepentirse, de que Coré pudiera arrepentirse de la acción o de la actitud que él tenía, dando tiempo oportuno, si tú le quieres llamar, para que volviera en un arrepentimiento o en un teshuvá. Mas sin embargo vemos que Coré no vino. Y una de las cosas que Yahweh le dijo, dice, eso es lo que Coré y todos los que le siguen con él harán, dice, tomarán consigo incensario. Y eso para nosotros, si tú nos remontamos a los capítulos anteriores, cuando Yahweh había ordenado el sacerdocio, que eran los hijos de Aarón, murieron a Nadab y Abiú, los hijos de ¿quién? De Aarón. ¿Por qué? Porque ellos ofrecieron fuego extraño delante de la presencia de Yahweh, aunque ellos, fíjate, aunque a ellos les pertenecía el sacerdocio, y que ellos podían entrar delante de las cosas santas y poder ofrecer incienso, dice la palabra que ofrecieron fuego que extraño delante de la presencia de Yahweh. Y si ellos habían mirado todo el acontecimiento, sabes, cuando una persona tiene una raíz de amargura, no puede mirar y esa persona está cegado por la ira, por el rencor, por la envidia dentro de su propio corazón. ¿Cuánto lo entendemos? Había mirado las cosas que habían acontecido a los hijos de Aarón para haberse metido con el incensario. Y Moisés les dice, ¿saben una cosa? Tomarán el incensario y vendrán delante de la presencia de Yahweh. Y si Yahweh los elige, dice ustedes son. O sea, eso para ellos era como si fuera decretado la muerte misma. En otras palabras, lo que Moisés les estaba diciendo, dice, ¿sabes cuáles van a ser las consecuencias si se presentan con el incensario delante de la presencia de Yahweh? Miren lo que pasó y lo sucedió a los hijos de ¿quién? De Aarón, que murieron. ¿Qué les hará pensar a ustedes que si ustedes se presentan delante de la presencia de Yahweh, no morirán? Mas sin embargo dice la palabra que el pueblo prosiguió e hicieron de esa manera. Cuando una persona tiene una raíz de amargura, no escucha, no ve, está ciego y está terco en pensar que lo que él piensa, lo que él siente, eso es lo correcto y que todos los demás están equivocados. ¿Cuánto lo entendemos? Y no es de esa manera. Tú y yo tenemos que entenderlo porque quien Yahweh ha puesto, quien Yahweh ha designado a las autoridades, ¿quién es? Es Yahweh. ¿Qué es una de las cosas que suceden por el tiempo? No voy a alcanzar a hablar todo lo que traigo. Pero una de las cosas que suceden, voy a tratar de brincar. La amargura en una persona o en el creyente es una mala raíz donde brota
Y muchas veces donde se piensa que pudo haber sido y no fue. ¿Sabes cómo viene una raíz de amargura? Cuando una persona piensa algo que pudo haber sido y que no fue. Si tú puedes mirar lo que sucedió con la vida de Coré. Pensó, pudo haber sido, no fue, porque por esto, por lo otro. Y es como si fuera un cassette o un videotape que constantemente se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, y va alimentando la situación, y va alimentando la amargura dentro del corazón de esa persona. Que constantemente, por eso se le llama muchas veces una persona que no puede perdonar, es una persona que tiene un resentimiento. Porque ¿qué significa resentimiento? Es resentir o volver a sentir lo mismo y volver a vivir lo mismo constantemente una y otra vez. Y eso no puede dejar. ¿Qué es lo que sucede? Brota una raíz de resentimiento, o esa raíz dentro de una persona. La palabra resentimiento puede dividirse en dos palabras, y lo leeríamos ahorita. Resentimiento, que significa darle vuelta a la misma situación, a la misma cosa, y volver a estar repitiendo la misma situación constantemente. ¿Sabes? Es algo que lo alimenta, o que se está alimentando diariamente. Número 2, brota donde no hay perdón. ¿Qué es lo que sucede? Sin amor no hay perdón. Sin olvidar no se puede perdonar. Y si no se perdona, y solamente cuando una persona perdona o puede perdonar, esa persona puede ser imitador ¿de quién? De Yeshua. Cuando una persona no puede perdonar, ves cuando brota una raíz de amargura, o puede brotar esa raíz de amargura dentro de una vida de esa persona. ¿Por qué? Porque no puede perdonar. Cuando una persona te ofendió, te hizo algo, te hirió, te ofendió, ¿qué dice la palabra? Perdona. Tú y yo tenemos que perdonar. Dice la palabra que quien no ama a su hermano es un homicida. Porque estoy matando a la imagen de Yahweh sobre la vida de esa persona. O sea, no estoy de acuerdo con la acción, con lo que me hiciste, pero sabes, te perdono y te amo y sigo y continúo adelante, y te suelto y te dejo ir y continúo yo con mi vida. Pero no puedo soltar a la persona porque constantemente estoy con ese mismo resentimiento, y no puedo perdonar a esa persona porque cada vez que trato de hacerlo me acuerdo de lo que me hizo, y porque me acuerdo constantemente estoy alimentando y constantemente ese resentimiento, y no me deja perdonar. Número 3, brota donde hay celos. Donde hay celos, donde hay envidia. ¿Sabes cuáles eran las actitudes de Hasatán? Las mismas que había en la vida y en el corazón de Coré. ¿Cuáles eran? Si tú puedes leer Isaías capítulo 14, habla sobre la vida de Hasatán. Ezequiel capítulo 28 también de la misma manera. Deseaba obtener un lugar que el que Elohim tenía. Deseaba ser exaltado o tener la posición que le correspondía ¿a quién? A él, a Yahweh. Había envidia en el corazón ¿de quién? De Coré. ¿Sabes? Una de las cosas que tú y yo podemos mirar, no todos murieron, junto con Coré. Si tú sigues continuando y leyendo hacia adelante, vemos que una de las cosas de las ordenanzas que Yahweh le dio, dijo que se apartaran completamente de sus casas. Y vemos que Coré y toda la familia, y muchos de la familia de Coré murió. Pero si tú miras en los capítulos más adelante, que era en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas capítulo 6, creo que es el versículo 33 al 38, se habla acerca de la vida de Coré como hombres que fueron cantores, o como aquellos que ofrecían alabanza y canto delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia de Yahweh. ¿Qué es una de las cosas que tú y yo podemos aprender? Que cuando tú y yo nos arrepentimos delante de la presencia de Yahweh, podemos alcanzar el perdón y la misericordia ¿de quién? De Él. Pero qué importante es el darnos cuenta. Dice la palabra que muchos se apartaron, y tal vez entre ellos podríamos pensar que todos murieron. Pero más sin embargo en el libro de Crónicas se habla como muchos de ellos, como hijos de Coré, que fueron personas de un cierto renombre, que a los cuales les pertenecía el poder oficiar delante de la presencia de Yahweh. Dice la palabra, dice, humillaos bajo la mano poderosa de Elohim, para que Él los exalte en su debido tiempo. Bajo la mano de quien tú nos humillamos, bajo la mano de Él. ¿Qué es lo que deseaba Yahweh con la vida de Coré?
Tal vez pudiéramos pensar, bueno, si Yahweh conocía el corazón de Coré, ¿por qué no le dio un lugar de autoridad o de renombre para que él pudiera tener? ¿Sabes? ¿Por qué eran las motivaciones incorrectas? Porque una de las cosas que Yahweh deseaba, ¿sabes? El reino de Yahweh no funciona así. No es como darle un lugar de autoridad a esa persona para que esté conforme, para que esté bien, no. Porque una de las cosas que Yahweh deseaba hacer, que era que Yahweh deseaba hacer con la vida de Coré, que se humillara delante de la presencia de él. Que si había algo en el corazón de la vida de Coré, pudiera venir delante de la presencia del Padre y decirle, Padre, esto o lo otro. Pero sin embargo no lo hubo en el corazón de Coré. Cuando hay algo dentro de nuestras vidas, ¿a quién tú y yo tenemos que acudir delante de la presencia del Padre? Dice, humillaos bajo la mano poderosa de Elohim para que Él los exalte en su debido tiempo. ¿Quién es el que nos va a exaltar? Él. No somos nosotros. Es Eclesiastés capítulo 8. Dice la palabra, dice, ¿quién como el sabio? Dice, ¿y quién otro que sabe? Dice, ¿y quién otro sabe la explicación de este asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz, dice, y hace que la dureza de su rostro cambie. Dice, digo yo, dice, guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Elohim. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a causa del impío, dice, porque él hará, dice, todo lo que le plazca. Dice, puesto que la palabra del rey es soberana, dice, ¿quién dirá qué haces? Dice, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Dice, porque cada deleite hay un tiempo y un modo. Dice, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él, si nadie sabe, dice, qué sucederá, dice, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Dice, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento, dice, con el viento, ni potestad sobre el día, sobre la muerte. Dice, y no se le da licencia, dice, y no se da licencia en el tiempo de guerra, ni impiedad salvará a los que la practican. Dice, todo he visto, dice, y he puesto en mi corazón, dice, en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre, dice, para su mal. Dice, y también he visto a los impíos sepultados, dice, los que entran y salen del lugar santo y fueron pronto olvidados en la ciudad en la que habían actuado, dice también en la esclavitud. Dice, como la sentencia contra una mala obra se ejecuta enseguida, dice, por eso el corazón de los hijos de los hombres están ellos entregados enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal, dice, 100 veces y alargue su vida, dice, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Yahweh. Voltea con la persona que está, tú le dile, a los que temen a Yahweh, di conmigo, les irá bien. ¿Cuántos deseamos que nos vaya bien? ¿Qué es necesario hacer? Temer a Yahweh, dice, ni alegrado, dice los que temen a Yahweh, dice, ante su presencia, dice, pero no le irá bien al impío, dice, ni alargará sus días como una sombra, dice, porque no teme ante la presencia de Elohim. Hay una vanidad, dice, sobre toda la tierra, hay justos quienes les sucede, dice, conforme a las obras, y los impíos quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo también, esto es vanidad. Dice, cuando aplique, dice, mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea, dice, que así ha sido hecho sobre la tierra, dice, aunque uno durmiera, dice, ni de día ni de noche, dice, y vi toda la obra de Elohim, y dice que el hombre no puede descubrir la obra, dice, que Elohim ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Dice, aunque el sabio diga, dice, que la conoce, no puede descubrirla. Pero ¿qué tú y yo podemos entender? Dice, no he visto a hombre, dice, y a impío, que haga esto y le vaya bien. Dice, sino aquellos que les irá bien son aquellos a quien temen a quien. A Yahweh. ¿Sabes qué la palabra Jeremías capítulo 2? Dice, mira pues y reconoce cuán amargo es haberte apartado de Yahweh de tu Elohim. Dice, porque tu propia maldad te castigará. ¿Qué sucedió con la vida de Coré? Su propia maldad, o lo que había en el corazón de Coré, fue lo que hizo que le fuera mal a sus hechos, a sus acciones. No fue Yahweh. Yahweh dio la advertencia, mas sin embargo no escucharon. Porque en ese momento el corazón de Coré ya se había apartado. No pudo entender, ni pudo escuchar, ni pudo entender las palabras que Moisés hablaba. Ni pudo entender en el lugar que Yahweh le había puesto. Qué importante es para nosotros el poder entender el lugar en el que Yahweh nos ha puesto. Y que la voluntad de Yahweh es que tú y yo hagamos lo que Él ha establecido para quién, para todos. Porque toda autoridad que Yahweh ha puesto, ha sido puesta por quién, por Él. Y si tú sigues en el capítulo 17, a pesar de que sucedió,
nuevamente el pueblo volvió a hacer, si tú quieres, de las suyas, y nuevamente se empezó a quejar y murmurar. Si algo que podemos aprender, guardemos nuestras vidas y nuestros corazones delante de Yahweh. Y cuando uno hable, aprender a callar. Dice la palabra, bueno, no dice la palabra, hemos dicho que calladitos nos vemos más bonitos. Y eso lo podemos citar a una cita bíblica que dice la palabra, dice, quien desea ver buenos días, refrene su lengua. O sea, quien desea ver buenas cosas, aprenda a callarse para que veamos buenos días. Amén. ¿Cuántos vamos a tomar una actitud diferente? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Levantemos nuestras manos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu gracia, por tu voluntad, por todo lo que tú y Padre Yahweh nos has dado. Ayúdanos, Padre Yahweh, que en la vida y en el corazón de nosotros pueda haber un corazón obediente, Padre. Que podamos obedecer tu palabra, que podamos obedecer tus estatutos. Y no cuestionemos las cosas, Padre Yahweh, que tú has hecho. Por muy dolorosas o por muy difíciles que puedan parecer, tú tienes algo, Padre, establecido y tú sabes por qué lo has hecho. Al caso dirá el barro a su hacedor, no es de esta manera o es de otra. ¿Qué derecho tenemos, Padre Yahweh, nosotros para hablar al alfarero como barro que somos? Ninguna, Padre. Haznos entender el lugar y la posición que tú nos has dado y que podamos ser obedientes como dice tu palabra. Porque aquellos que les va bien, Padre Yahweh, son aquellos que son íntegros delante de ti. Ayuda a volver nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti. Y si en alguno de nosotros hay una raíz de amargura, Padre Yahweh, perdónanos. Y rompe, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas todo yugo de esclavitud y todo yugo de atadura. Y que podamos andar a la luz y a la voluntad tuya, a la luz de tu palabra. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Padre Yahweh, te pedimos que seas tú quien nos despides en paz y en shalom, Padre Yahweh, de este lugar. Que así como en paz y en shalom hemos entrado, que en paz y en shalom seamos despedidos. Y si alguno de nosotros, Padre Yahweh, ha entrado con este lugar, con alguna carga, con alguna aflicción, que podamos dejarlo en este lugar, así como dice tu palabra, que tomemos tu yugo, porque ligeres tu carga. Tu palabra dice que vengamos delante de ti todos los que estemos cansados, cargados y trabajados, porque tú nos harías descansar. Que en este día, Padre Yahweh, podamos sentir de tu shalom, de tu reposo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y que en paz y en shalom seamos despedidos. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.